a los entendidos. Ok, vamos a ver. César, buenas noches. Bueno, aquí estamos. Ok. Vaya, voy a hacer unos comentarios así en general de esta tarea, que para empezar tiene un errorcito por aquí porque dice que se va a asignar el 3 de octubre y ya está puesta y pues ni siquiera es 3 de octubre. Y la fecha de entrega es el 8 de octubre. En fin, bueno, dentro de los ejercicios que van a trabajar de la tarea, es una tarea larga, larga, no lo vamos a negar, es una tarea larga. Quizá complicada no está, al menos la mayoría de problemas no están complicados de entender y de trabajar, salvo los últimos dos, digámoslo así, salvo los últimos dos. Ahora bien, específicamente, por ejemplo, el número 4, quiero dejar algunas cosas claras con el 4. El 4 fácil, pero fácilmente lo va a encontrar usted resuelto en varios libros y documentos. Pero, yo no le voy a decir, mire, hágalo usted por su cuenta, allá cada quien. Pero cuando uno los encuentra resueltos en libros, hay varios pasos que no se mencionan. Yo insisto, ¿verdad? No se vaya solo, aquí está, y lo voy a copiar, porque esto, insisto, lo va a encontrar muy factiblemente en los libros resueltos. No solo se vaya, lo voy a copiar y ya está. Fíjese bien en lo que copia, si es que lo va a transcribir de algún lado, fíjese bien en lo que está haciendo, no solo copie todo, porque a veces se confunden en los signos, y lo digo porque eso pasó en la última tarea, por ejemplo, de geometría no euclidia. Empezaron a poner un montón de funciones trigonométricas con una notación, vaya usted a saber dónde se encontraron esa notación. Total que hicieron las pruebas, sí, las pruebas estaban bien, una notación extraña que quizás nunca se había visto en la carrera, pero ustedes la estaban usando porque en los libros así aparecía. Eso significa que ni siquiera leen las demostraciones, así que por favor, no solo vaya a transcribir, sino puede encontrar notación que no se esté utilizando y que usted la ponga y no sepa ni siquiera a qué se refiere. Vea bien si falta algún paso y bueno, trate de mandar las soluciones lo más completa posible. Con respecto al 4, estas son un poquito ni largas ni cortas, pero como son varias, le van a salir varias páginas. Con respecto al número 1, estas son de probar que las funciones aquí son métricas, o sea, hay que probar que cada una de ellas cumple unas ciertas propiedades. No me vaya a salir como el año pasado, que algunas personas que se pusieron a probar esto y solo decían, propiedad tal, sí se cumple, y no demostraba nada. Tiene que probar, que esta distancia en efecto es mayor que cero, tiene que probar la reflexividad, la simetría, la desigualdad triangular, todo eso tiene que probarlo, todas las propiedades de métrica, probarlas, demostrarlas, no solo decir sí cumple o no solo decir no cumple y ya está, no, tiene que probarlas. Por favor, haga el proceso completo, no vaya a estar abreviando nada. Y en el D, cuando dice bosqueje las bolas abiertas, ya lo voy a decir, yo no quiero solo el dibujo de la bola abierta. Nosotros, no recuerdo si fue, creo que fue en la tutoría 1 o en el repaso, no, en la 1 fue, en la del domingo anterior. Hicimos un ejemplo y yo para dibujar la bola abierta, yo no solo llegué y dibujé el rombo que quedaba. Para dibujar la bola abierta, uno se toma un caso particular de un centro, por ejemplo, centro del origen, se toma un radio particular, se hace un proceso algebraico para justificar de dónde sale el rombo. Así que yo aquí no quiero que a la hora de la tarea me vaya a terminar dibujando, por ejemplo, vaya a terminar dibujando, digamos, un cuadrado, si alguna de estas le da un cuadrado, y que diga, vaya, la bola abierta para la distancia del literal A, por ejemplo, es un cuadrado.
¿Y por qué? Pues porque sí, porque eso es, y no hay ningún proceso algebraico que lo justifique. Lo digo ¿por qué? Porque en los libros, insisto, usted va a encontrar fácilmente que estas distancias arrojan un dibujo de bola abierta. Lo que no va a encontrar fácilmente es el proceso. Y lo que yo quiero es el proceso algebraico. Que la gráfica importa, sí, porque eso es lo que le están pidiendo. Pero para sacar la gráfica hay un proceso que seguir para justificar por qué lo que queda al final es un cuadrado, es un rombo, circunferencia o lo que sea. Así que para este literal D, insisto, si usted solo pone las gráficas, está bien, estará malo, al menos esa parte. Necesitamos el proceso de cómo obtiene usted esa bola abierta. Tipo lo que hicimos el día domingo con la demostración del rombo, que se hizo un proceso algebraico para sacar las ecuaciones de las rectas y justificar que quedaba un rombo. De ahí en más, bueno, las otras son demostraciones y pruebas. Recuerde, por ejemplo, en el número 2 que cuando es un sí, solo sí, es una doble demostración la que va a ser, demostración en ambos sentidos. Las sugerencias no tienen por qué 100% seguirse, porque muchos cuando ven un problema con una sugerencia quieren obligadamente usar esa sugerencia y no es obligación, es una sugerencia, como la misma palabra lo dice, no es obligación. No es obligación que usted tenga que usarla. Sí, probablemente la solución más fácil sea usándola, pero no necesariamente será la única. Así que ojo con esa situación. Y bueno, pues de ahí los demás, las pruebas, si uno se puede, las definiciones de conjunto abierto, cerrado, cerradura, frontera, puntos de adherencia, no son tan complicadas. Esta del numeral 4, cuando uno lee y entiende una de estas dos de las que están resueltas en algún material, ya tiene la idea general de cómo resolver las demás. Así que, pues tampoco están tan complicaditas. Repito, lo que más problema le podría dar para argumentar y para pensar en cómo resolverlas son las 6 y las 7. Son las 6 y las 7. Esas son las que más problemas les puede dar. Y por favor, insisto, si usted encuentra una solución en internet de alguno de estos ejercicios, léala. Lea la solución, compare lo que dice la solución con lo que se ha visto de la materia y vea si cuadra y conviene hacerlo, porque algunas veces, insisto, ponen soluciones que yo no digo que sean incorrectas, son correctas, pero usan cosas que ni por cerca se han visto y quizás ni se van a ver en la materia. Les pongo un ejemplo. En otras materias, una vez se dejó una tarea así virtual de calcular el área de una figura plana. Ustedes ya llevaron varias materias de cálculo y bueno, estamos hablando de que era una materia de nivel de cálculo diferencial o lo que viene siendo Mate 1 en otras universidades. Pues ahí uno no tiene ni idea perdón, era Mate 2, cálculo integral. Uno no tiene ni idea de lo que ustedes, por ejemplo, vieron en cálculo superior, de derivadas parciales, de integrales dobles y triples. ¿Qué fue lo que pasó? El ejercicio era de calcular un área usando integración normal. Vino alguien y la resolvió. La encontró en internet resuelta ese ejercicio y la resuelve usando integrales dobles. ¿Cómo va a creer que usted ha hecho el ejercicio en ese caso si está llevando una materia donde está aprendiendo a integrar y lo resuelve usando integrales dobles? A eso me refiero con que hay que tener cuidado cuando uno encuentra soluciones de ejercicios en internet, porque a veces uno se va a lo fácil, a copiar, y no sabe si está copiando algo que puede ser correcto, pero que quizás sea algo de unas materias mucho más avanzadas que aquí ni por cerca se han visto y que uno sabe que el estudiante no lo domina. Así que nada les cuesta, denle una leidita al material y ya está. Así que bueno, quería hacer esa observación, sobre todo en el número 1, porque ya veo yo que varios en el D solo van a poner el muy dibujo. Es que ya los conozco, solo van a poner el muy dibujo y no le van a hacer el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso en internet casi no se encuentra. Se encuentran los más elementales, pero algunos de estos posiblemente no los encuentren, pero entonces habrá que ver ahí cómo los sacan, ¿no? Bueno, ese era el comentario que quería hacer de la tarea. Recuerden que es para el 8 de octubre, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque ya se habrán dado cuenta del ciclo pasado que pues aquí las fechas son bien volátiles. Entonces ahí dice 8 de octubre, pero al final
puede terminar siendo la siguiente semana. Así que uno nunca sabe aquí cómo vamos a salir, pero bueno. Ok. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Recuerden que para esta semana, siempre estamos para domingo de 9 a 11 para la tutoría del día domingo. En la tutoría del día domingo dependerá cómo estemos con el tiempo y qué es lo que el coordinador quiera que se trabaje. Pues si queda un poquito de tiempo, tal vez podemos discutir más o menos algún ejercicio parecido al del numeral 4 de la tarea, de esas que son varias demostraciones casi del mismo tipo. Tal vez podemos discutir una de esas, una de esas o una parecida, para que tengan una idea de cómo más o menos se argumenta o se resuelven esos problemitas. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera consultar. Bueno, les iba a preguntar, se pudieron conectar a la tutoría del coordinador de la semana pasada o no? ¿Qué pasó? ¿Se pudieron conectar o no? ¿Ah? Sí se pudo, Lick. ¿Sí pudieron? Sí, No les pero era el Ajá. Ixenón el que estaba dando la tutoría. Ah, El Ixenón la vio. Sí, le dije, pero Lixanon va a dar esas tutorías. el Ixe no. Sí, el licenciado es normal. Dijo que él tenía deseo de dar clase. Ok. Me he quedado sin palabras en muchos Me gustaría sentidos. ver la cara del licenciado Berber en ese son. Me he quedado realmente anonadado. No saben la impresión tan fuerte que he recibido ahorita con ese comentario. Realmente, pues, me gustaría pagar para ver esa presión. Ok, sí, me sorprende por muchas razones. No puedo decir, pero me sorprende Mire, la y verdad. terminó súper requete noche, pero eso fue kilométrico. Bueno, pero mientras les haya ayudado, igual, yo no estoy muy de acuerdo en hacerla, no en hacerla, sino en hacerla en esa semana, porque pues tienen otros compromisos, ¿verdad? Pero Por bueno, lo de la semana, por las tutorías que chocan. ajá, correcto. Sí, pero bien, no me esperaba que fuera Elixir, no. En fin, a ver qué tal. Bueno, entonces, bueno, pero yo se los preguntaba porque quería saber si les habían dicho algo de alguna actividad extra. Están dejando en todas las materias actividades extra para entregar. No sé si a ustedes les comentaron algo ese día o no. Eso era más que nada por eso que les quería preguntar. No está documentado ese día que me acuerdo, Lick, pero ya está No en va plataforma. en plataforma. Sí, es un documento, si no me equivoco, con unos ejercicios. Ahí hay 13 ejercicios hay en la plataforma para llevarlos el 13. Es que yo lo estaba buscando en tareas y evaluaciones, pero creo que no está ahí y como no nos habían dicho nada, pues por eso les estaba preguntando. Y otra consulta, Lick, si ya se habilitaron los foros. Disculpe que pregunte. No, yo pasé el reporte, pero no se han habilitado los foros ahorita. Bueno, lo que pasa es que está el 2 y el 3, pero no tienen nada, y el 1 no lo han habilitado. Ahí al final de cuentas, yo creo que lo que va a pasar es que el coordinador tarde o temprano lo va a habilitar, pero va a quedar un margen de tiempo pues bastante corto para poderlos resolver. Espero Va que a todavía quedar... no sea. No, pero vaya, el foro 1, si no me equivoco, es más o menos como lo comenté el día domingo de la tutoría anterior. Era relacionado con norma y distancia, un poco de cuál es la diferencia entre norma y distancia y todo lo demás, que más o menos se discutió en la tutoría del domingo. El foro 1 era solo una pregunta y los demás, la mayoría de los foros son preguntas teóricas, o sea, no es tanto analítico. Son preguntas que si ustedes han leído el material los van a poder contestar. Así que no se aflijan tanto por eso, porque a veces yo sé que cuando a uno le ponen un foro y le dan poco tiempo para contestar, pues uno se preocupa, pero en este caso no.
No, no se preocupen por eso. ¿Y dónde está ese documento? ¿En la unidad 1 está? No lo hay. ¿O está en tareas y evaluaciones? ¿Dónde está lo del extra? Yo me acuerdo si era un documento. Permítame, lo voy a buscar. Si es que yo estoy buscando y no encuentro. En la unidad 1 no encuentro. Y no sé, y en tareas y evaluaciones no sé si está. Quiero ver. Ajá, no lo encuentro. Bueno, ahí me comentan después más o menos por dónde está, porque estoy viendo en la unidad 1 y no, o sea, no le encuentro ni en tareas y en la unidad 1 no veo yo nada. Material, foro. No le encuentro. Bueno, ahí después me dicen más o menos por dónde está. Ok. Ok, bien. Pues vamos a lo que íbamos a trabajar ahora. Vamos a continuar siempre con algunas definiciones de la unidad 1. Y algunos ejemplos que no hemos trabajado. Ahí después me pasan el dato de dónde está esa tareita también que les han dejado extra. Que yo no sabía que, bueno, suponía que se los iban a dejar, pero no sabía cuándo. En fin, excelente comunicación. Ok. Le voy a tomar la palabra a César a lo que me mandó ahí por WhatsApp. Voy a hacer eso. Igual les voy a compartir las grabaciones ahí por WhatsApp ahorita. Antes que se me olvide, porque quiero ver. Teams ha estado dando problemas últimamente con los enlaces así. Puesto. Sí, por lo menos yo en ningún grupo me saca y después no me deja entrar con el link. Entonces tengo que estar De pendiente. hecho, ayer me estaba fijando yo que cuando estaba en otra tutoría de otra materia, aparecía que los Era invitado estudiantes y y se salía, no, salía. que todos ustedes habían sido bloqueados del chat, algo así. Bueno, ahí les mandé los enlaces de las grabaciones de las 2 tutorías pasadas, que las tenía pendientes de mandárselas, pero ahí están ya. Pero sí voy a crear quizás mejor un grupo para que no hayan problemas de ese tipo. Nunca había dado problema estar trabajando así, pero bien, vamos a hacer eso. Ok. Lo que vamos a discutir un poco ahora son algunos conceptos que ya habíamos hablado. Esto de conjuntos abiertos y cerrados ya lo habíamos discutido en tutorías pasadas, pero vamos a ver unos ejemplos que no son de los más comunes, no son tan complicados, pero no son de los problemas más comunes que uno puede encontrar. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de esto, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, y vamos a trabajar recordar la definición de conjunto abierto y trabajar este pequeño ejemplo. Un conjunto abierto en espacios métricos es un subconjunto A de un espacio métrico X, donde el subconjunto A, para que sea abierto, debería de cumplir que existe o que tiene por lo menos una bola abierta de centro A y radio R, que obviamente contiene el elemento A y que está completamente contenida en un conjunto. Esa era la definición de conjunto abierto. Era bastante parecida a lo que nosotros veíamos de el interior de un conjunto, aquella notación que era A con un círculo o un punto en la parte de arriba, donde el interior de un conjunto eran todos aquellos elementos para los cuales
yo puedo definir una bola abierta centrada en dicho elemento y que esté completamente contenida en el conjunto. Todos esos eran el interior de un conjunto. Pues un conjunto abierto es cuando sus elementos cumplen básicamente la misma condición. Una particularidad de un conjunto abierto es que si A es abierto, el conjunto de puntos interiores de A es el mismo conjunto A. Eso no está aquí, pero es una propiedad muy interesante. Si A es un conjunto abierto, repito, el conjunto de puntos interiores de A es el mismo A. Y lo que nos interesa hoy, más que recordar un poco la definición de conjunto abierto, es el ejemplo que está aquí abajo. Este ejemplo es de R2 y lo que me está mencionando es que tengo un subconjunto A de R2 que se define como todos los pares ordenados en R2, tal que el valor absoluto de X es menor que 1 y el valor absoluto de Y es menor que 2. La primera condición, esta primera condición, me devuelve que X está entre menos 1 y 1 con desigualdad estricta. La segunda condición me devuelve que Y está entre menos 2 y 2 con desigualdad estricta también. Entonces, cuando usted tiene una coordenada entre dos valores, gráficamente eso lo que le devuelve es lo que nosotros llamaremos una franja. A nivel de topología en espacios métricos como R2, las desigualdades dobles de este tipo pues terminan generando un dibujo que es una franja. Es muy común ver franjas horizontales y franjas verticales. De hecho, hay un tipo de métrica que cuando uno crea su bola abierta, la bola abierta es precisamente una intersección de dos franjas. Ahí lo van a ver ustedes posiblemente en la tarea. Entonces aquí el conjunto es la mezcla de estas dos condiciones, X entre menos 1 y 1 y Y entre menos 2 y 2. Cuando uno grafica esto, realmente la gráfica va más o menos así. X entre menos 1 y 1 lo que arroja son dos rectas. Son dos rectas que vienen una por acá y la otra por acá. Y como la desigualdad es estricta, pues esas rectas van punteadas. Mientras que Y entre menos 2 y 2 arroja dos rectas horizontales, que sería esta franja de acá, más o menos. Son dos rectas horizontales las que arroja, punteadas porque la desigualdad es estricta. Entonces, si yo solo tomara en cuenta la restricción, por ejemplo, de la X, el conjunto sería toda la franja vertical, no solo la parte azul, sino hacia arriba y hacia abajo. Si solo fuera la desigualdad de la Y, sería toda la franja verde. Como aquí es la mezcla de ambas, pues entonces termina tomándose en cuenta la intersección de las dos franjas. Y la intersección de las dos franjas es justamente el rectángulo azul que se ha formado acá. Es eso, punteado en los extremos porque son desigualdades estrictas. Bueno, como es una región sombreada y punteada en los extremos, intuitivamente uno sabe que será abierto, porque un conjunto abierto en espacios métricos es básicamente una figura geométrica o un conjunto que está dibujado en R2 que tiene todo su borde punteado o que no contiene a su borde. Eso es, en términos muy empíricos, un conjunto abierto. Pero aquí, si nosotros quisiéramos justificar topológicamente que es abierto, lo único que hay que hacer es tener la visión intuitiva de que si yo tomo un punto en ese conjunto, recordemos que estamos en R2. Un punto en R2 es un par ordenado, que en este caso lo estamos colocando como A, B. Si yo tomo un punto A, B en ese conjunto específicamente, lo que hay que demostrar es que siempre puedo yo encontrar alguna bola abierta que contenga a ese par ordenado como centro y que tenga un radio lo suficientemente pequeño para estar metido dentro de esa porción de franja que se ha dibujado. Aquí el ejercicio nos dice que este conjunto no es una bola abierta de R2 para la distancia euclidia. Sin embargo, sí es un conjunto abierto. Ojo que nos habla de una distancia euclidia. Nos habla de una distancia euclídea. La distancia euclídea es la misma métrica o distancia usual que nosotros hemos venido hablando en tutorías pasadas. Es decir, es la distancia que está dada por raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado
más y2 menos y1 al cuadrado. No olvidemos que con esa distancia, las bolas abiertas son circunferencias con la distancia usual. En R2 son circunferencias. Y como aquí el conjunto no es una circunferencia, sino que el conjunto es una intersección de dos franjas, por eso el enunciado dice que no es una bola abierta de R2 con la distancia euclídea, que es la tradicional. Con la distancia normal no es este conjunto una bola abierta, pero sí es un conjunto abierto porque para cualquier par ordenado dentro de esta porción celeste, yo puedo encontrar una bola abierta. Las bolas abiertas tienen la forma de una circunferencia en este espacio. Y pues yo aquí puedo encontrar esta bola abierta, ¿no? Aquí he dibujado el borde normal, pero en realidad el borde debería ir punteado. La cosa es que sí se puede formar una bola lo suficientemente pequeña para que contenga como centro al punto AB y esté completamente contenida dentro de la porción del conjunto celeste. Que si habría que encontrar el radio, bueno, si esto fuera una demostración formal, sí, podría uno plantear un radio adecuado, buscar un radio pero muy pequeño. El radio, por ejemplo, pues podrían ponerlos ustedes que fuera un radio menor que 0. Bueno, no sé, dependería de dónde está el AB. Dependería de dónde tomen ustedes el AB, el radio podría ser menor que 0.5 o más pequeño para garantizar que la circunferencia se meta dentro del conjunto. Pero la idea es que uno tenga la visión de que para cualquier par ordenado yo puedo construir una bola abierta con centro en ese par ordenado y que la bola esté completamente metida en el conjunto. Yo puedo buscar pares ordenados, porque estos no solo pueden ser enteros, un par ordenado por acá, digamos, aquí cerca de la esquinita. Y para ese par ordenado cerca de la esquina, igual yo podría formar una pequeña circunferencia lo suficientemente chica para que contenga el elemento como centro y para que esté completamente contenido en mi franja. Así que por eso es que este conjunto es abierto, porque para todos los puntos yo puedo encontrar una bola abierta que lo contenga y que esté completamente metido en el conjunto. Ahora bien, después tenemos por el otro lado los conjuntos cerrados. Los conjuntos cerrados, como lo mencioné en una tutoría anterior, es fácil verlo bajo el criterio de que un conjunto es cerrado si su complemento es abierto, que es lo que se está planteando acá. El complemento de un conjunto es cuando uno lo eleva a la C, que es A a la C, por ejemplo, es el complemento de A. Entonces, si un conjunto yo ya sé que es abierto, su complemento es cerrado. Si un conjunto es cerrado, su complemento es abierto. Y bajo esa definición es que es más fácil abordar estos conjuntos. Un ejemplo tradicional es cualquier recta en R2 es un conjunto que se considera cerrado. Cualquier línea recta que usted trace en R2 es un conjunto cerrado porque si yo trazo, por ejemplo, una línea recta, supongamos que yo tengo el plano cartesiano para simbolizar R2 y en ese plano cartesiano yo dibujo una recta, por ejemplo esta. Entonces, el complemento de esa recta, ¿quién va a ser? El complemento de esa recta es todo R2 quitando la recta. Entonces, el complemento sería puntear esta recta. Y es todo el plano cartesiano sin esa recta. Como sería el plano cartesiano completo, el plano cartesiano es infinito, y yo solo le estoy quitando una recta, quedaría como con borde punteado, digamos, esa parte de nuestro plano. No hay ningún problema. El complemento es bastante obvio que es abierto. ¿Por qué? Porque el complemento no tiene un borde. El complemento se expande infinitamente y el que podría ser el borde, que es la recta, va punteado. Así que el complemento sería abierto y por lo tanto la recta en sí sería cerrado, pero visto o analizado por medio de complementos. Por eso es importante tener clara esta visión o definición de conjuntos cerrados. Y también podemos ver nosotros el otro ejemplo que está aquí, que dice literal A. En R2, con la distancia usual, el conjunto A de X, Y, tal que X es menor o igual que 1 y Y es menor o igual que 2, es un conjunto cerrado.
Este ejemplo viene a ser prácticamente el mismo que el anterior de abiertos, con la pequeña pero muy importante diferencia que el borde de la figura sí pertenece al conjunto. Entonces, lo que le va a terminar quedando para el conjunto A es una franja vertical intersectada con una franja horizontal por acá. Obviamente sería toda la parte de adentro de la figura, todo esto, pero tomando en cuenta el borde. Entonces, cuando yo tomo en cuenta el borde, si lo analizo por complementos, si lo veo por complementos, tendríamos lo siguiente. Por aquí estaría más o menos, uy, por aquí estaría, ay, está fallando esto. Por aquí estaría el eje X, digamos, y por acá el eje Y, más o menos. Y entonces, si yo lo veo por complementos, el complemento de esta porción de rectángulo que sí lleva el borde sería todo lo que está afuera de él, todo esto que está aquí afuera, todo sería el complemento. Y el borde de este rectángulo iría punteado, porque es el complemento, es lo que está afuera. El borde iría aquí punteado. Y obviamente lo que está dentro del rectángulo no se considera. Entonces, al tomar todo lo de afuera del rectángulo y el borde punteado, porque es el complemento, entonces la figura que se nos forma o el conjunto que se forma es abierto. ¿Por qué? Porque se expande infinitamente hacia los lados y la región que podría quedar como frontera o como borde, que es este rectángulo, queda punteado. Entonces, intuitivamente el complemento es abierto. Pero si no lo queremos ver así, también hay otra forma de ver este ejercicio para ver que es cerrado. Y es verlo por la definición de bolas abiertas. Si yo supongo por contradicción que este conjunto sí es abierto, fácilmente yo puedo venir y decir lo siguiente. Bueno, supongamos que sí es abierto. Como es abierto, entonces yo puedo tomar, y como incluye al borde, yo puedo tomar el vértice de aquí arriba como un punto particular. Y si es abierto, tendría que poder crear una bola abierta alrededor de este punto, de tal manera que la bola abierta, grande o pequeña, como yo lo quiera formar, tiene que estar contenida completamente adentro del conjunto, pero eso es imposible. Cualquier bola abierta que yo forme acá, por muy pequeña o grande que sea, cualquiera queda parte adentro y parte afuera. No se puede crear ninguna bola abierta que esté completamente contenida en el conjunto. Simple y sencillamente no se puede. Y aquí tampoco hay que hacer grandes demostraciones. En topología, cuando uno tiene claro la representación gráfica de un conjunto, sobre todo en espacios métricos, la gráfica dice mucho. Entonces, a veces hay problemas donde si usted hace bien la gráfica de un conjunto, con solo ver la gráfica usted puede justificar y concluir muchas cosas sin necesidad de hacer grandes cálculos. Por ejemplo, acá no es necesario probar de cuánto va a ser el radio de la circunferencia, porque es obvio a partir de la gráfica, pues que el conjunto no cumple con esa condición. No todos los puntos del conjunto van a tener una bola centrada en ellos y que esté completamente contenida adentro del conjunto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto se los he justificado de dos maneras, viendo el complemento que tendría todo el borde abierto porque es punteado y viéndolo por bolas abiertas que los puntos del borde, cualquier bola abierta que yo forme, pues está contenida parte dentro y parte fuera del conjunto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que no.
Ok, ok. Bueno, sigamos entonces. Esto no lo habíamos hablado la tutoría anterior, el derivado de un conjunto. Cuando hablamos de derivados, nos referimos no al concepto tradicional de derivadas que nosotros entendemos, sino que nos referimos simple y sencillamente a lo que nosotros vamos a llamar puntos de acumulación de un conjunto. El derivado son simple y sencillamente los llamados puntos de acumulación. De hecho, el término derivado pocas veces se utiliza, pero no está de más saberlo, porque en algunos libros, si le dicen calcula el derivado del siguiente conjunto, se refiere a calcular el conjunto de puntos de acumulación. Y veamos la definición. Si yo tengo un espacio, en este caso, aquí le he puesto topológico, pero en realidad por ahorita sería solamente espacio métrico. El espacio topológico viene en la unidad 2. Si tenemos un espacio métrico X con una métrica D y ya un subconjunto de X, un punto decimos que es llamado punto de acumulación, también conocido como punto límite de un conjunto A. Si cualquier entorno viene haciendo en este caso las bolas abiertas. Si cualquier entorno U de X contiene un punto de A distinto de X, es decir, U menos X está intersectado con A y eso tiene que dar distinto de vacío. Al conjunto de todos los puntos límite o puntos de acumulación se le conoce como derivado de A y se representa por A con una comilla. No es A a la 1, es A'. Entonces, por la notación de cómo se representan los puntos de acumulación, que es con una comilla, es que también se le conoce con el nombre de derivado de A o conjunto de puntos de acumulación. La idea de los puntos de acumulación es bastante sencilla y va más o menos así. Supongamos que yo tengo un conjunto y que este es A y yo quiero ver si un punto es punto de acumulación de A. Entonces, si yo quiero ver si un punto es punto de acumulación de A, supongamos que el punto está por aquí, por acá. Entonces yo puedo crear una bola abierta que contenga este elemento. Una bola abierta como esa que he puesto aquí. Lo que hay que garantizar es que si yo tengo un elemento y creo una bola abierta centrada en ese elemento, la bola abierta debe tener por lo menos un punto dentro del conjunto. No debe estar necesariamente toda la bola dentro del conjunto. Debe tener por lo menos un punto dentro del conjunto y ese punto no debe de ser el centro. Es decir, por eso aquí se le pone que U menos X interceptado con A debe ser distinto de vacío. Usted agarra el punto, crea una bola abierta centrada en ese punto, pero ese punto lo quita. Digamos que aquí yo borrara el centro de ahí. Entonces, yo sé que esa bola abierta la creé con un centro, pero para saber si ese centro es un punto de acumulación, yo lo quito a él y tengo que ver que la bola abierta tenga por lo menos un punto distinto de ese que quité y que esté en el conjunto. Eso es lo que debo de garantizar. En ese sentido, imaginémonos que yo lo que tomo es un punto en el borde de un conjunto. Ya vimos en el ejemplo anterior que si yo tomo un punto en el borde, la bola abierta obligadamente no va a quedar completamente adentro del conjunto. Aquí yo puedo crear una bola abierta de cualquier tamaño y esta bola tendrá elementos fuera y elementos dentro. Pues si yo vengo y quito el centro, si yo quito el centro de ahí, ¿sigue teniendo elementos dentro del conjunto? Sí, sigue teniendo por aquí cierta parte de elementos dentro del conjunto. Por lo tanto, el centro es un punto de acumulación, porque yo puedo formar una bola abierta alrededor de él, de tal manera que al quitarlo a él, al quitar al punto que estoy analizando, sigue teniendo elementos dentro del conjunto. Por eso es que es un punto de acumulación. Entonces, nos podemos hacer la idea de que si yo tengo un conjunto, los puntos de adentro, es obvio que cualquier bola abierta, bueno, cualquiera no, pero es obvio que por lo menos hay una bola abierta que se puede formar, que yo quito el centro y va a tener puntos del conjunto porque la bola puede quedar completamente adentro. Y si yo tomo puntos del borde del conjunto, también yo puedo crear una bola abierta de tal manera que la bola tenga elementos fuera, elementos dentro,
y aunque yo quite el centro, se seguirá cumpliendo. Esos son los puntos de acumulación. Veamos los ejemplos que nos muestran acá. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Ahí está, ya lo borré. El primer ejemplo que se nos dice acá es que el punto 0, o sea, el número 0, es un punto de acumulación. Aquí está. El número 0 es un punto de acumulación del conjunto A, donde el conjunto A es el intervalo semiabierto de 0 a 1. Puesto que toda bola de centro 0 y radio R, que se define como el intervalo menos R a R, cumple con tener intersección distinta de vacío con el 0, 1. Vaya, analicemos esto. Aquí lo que tenemos es un ejemplo donde se nos forma o se nos da un segmento de recta, porque estamos trabajando en los reales. En los reales, las bolas abiertas con la distancia usual son intervalos. Son intervalos. Entonces, particularmente me piden que trabaje con el conjunto que va desde 0 abierto hasta 1 cerrado. Es toda esta porción de 0 a 1. Creo que es bastante obvio que si yo tomo un puntito por acá, si yo tomo un puntito por acá, ¿sí? Puntito aquí, yo puedo formar una bola abierta. Yo puedo formar una bola abierta de tal manera que al hacer la bola abierta, bueno, en este caso, la bola abierta es un intervalo, así que lo voy a representar acá. Yo puedo formar un intervalo alrededor de ese punto, de tal manera que el intervalo esté completamente contenido en el conjunto. El intervalo está completamente contenido en el conjunto y por lo tanto sería un punto de acumulación. Si yo tomo el extremo 1 y yo armo un intervalo alrededor de 1, pues también ese intervalo me va a terminar generando intersección distinta de vacía con el conjunto. Y si yo tomo el punto 0, que es el que en este caso nos está interesando, ¿qué sucede con el punto 0? El punto 0 no pertenece al conjunto porque va abierto el intervalo ahí. Pero ese punto 0, si yo armo un intervalo alrededor de él, de cualquier tamaño que sea, ese intervalo tiene intersección con el conjunto. ¿Sí? El intervalo tiene intersección con el conjunto. Mantenga yo el punto o no lo mantenga. La intersección siempre va a existir. Si yo dejo el centro, existe. Y si yo quito el centro, también. Por lo tanto, 0 es un punto de acumulación. Este ejemplo, aunque es bien sencillo, pero la importancia que tiene es que nos muestra que los puntos de acumulación no necesariamente son elementos del conjunto. Yo puedo tener un borde punteado, por ejemplo, y los bordes punteados sabemos que los elementos del borde no están en el conjunto, pero sí van a cumplir con que yo formo una bola abierta en esos puntos del borde y la intersección con el conjunto es distinta de vacío. ¿Ya? La intersección en el conjunto es distinta de vacío. Entonces, el 0 sería un punto de acumulación a pesar de no estar en el conjunto. Además, veamos de la definición lo siguiente también. Cualquier entorno debe cumplir eso. O sea, tampoco se trata como en los puntos interiores que con un entorno que yo encuentre y que esté completamente contenido en el conjunto ya basta. Aquí, cualquier bola abierta o entorno abierto, como lo quieran llamar, que yo forme alrededor de un punto debe satisfacer con tener intersección distinta de vacía con el conjunto en cuestión para que sea punto de acumulación. Así que en este caso el 0 no pertenece al conjunto, pero yo puedo formar un intervalo alrededor de él y el intervalo tendrá intersección con el conjunto. Por lo tanto, el 0 también es un punto de acumulación. El ejemplo del literal C, que es otro de los más sencillos también de analizar, C es la unión del 0 con el intervalo de 1 a 2. C es la unión del 0 con el intervalo de 1 a 2. Entonces, nosotros lo podemos representar así. Tenemos la línea recta, tenemos el elemento 0 por acá, el número 0, y por aquí el intervalo de 1 a 2. Entonces, el conjunto es todo el intervalo abierto de 1 a 2 y el 0 solito. Y me dice que el derivado de C,
o el conjunto de puntos de acumulación es el intervalo abierto de 1 a 2. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, es obvio que todos los puntos que están entre 1 y 2 cumplen con ser puntos de acumulación porque yo puedo alrededor de ellos formar un intervalo cualquiera y ese intervalo se va a intersectar con el propio conjunto. Los puntos de los extremos del intervalo de 1 a 2 también, porque estarían funcionando como el punto 0 de arriba. Esos puntos del extremo del intervalo de 1 a 2, yo tomo el punto 1 y aquí puedo formar un intervalo cualquiera alrededor de 1 y tiene intersección con el intervalo de 1 a 2. Puede ser muy pequeña, pero intersección la tiene. Este intervalito de acá tiene una parte en común y por lo tanto es punto de acumulación. Pero el 0 no. El 0, si yo quiero intersectarlo con el conjunto, yo tengo que hacer un intervalo bastante grande. Yo tendría que armar un intervalo algo así, de grande, para el 0, para que ese intervalo termine intersectando al conjunto 1, 2. Si yo armo un intervalo muy pequeño, ese intervalo muy pequeño no se intersecta. Además, recordemos que la intersección debe ser sin tomar en cuenta el número alrededor del cual estoy creando yo la bola abierta. O sea que el 0 es parte del conjunto, pero el 0 no puede contar en la intersección para ser punto de acumulación. Y aunque para unos intervalos grandes sí habrá intersección, para unos pequeñitos no. Y la definición, por eso marqué ahí que dice cualquier entorno, lo que significa que debe cumplirse para cualquier bola abierta o entorno que yo cree alrededor de un punto. Si hay algún entorno para el cual no cumpla, pues entonces no es un punto de acumulación. ¿Preguntas? Entonces, en este caso no sería. El 0 no. El 0 no, porque como repito, usted puede formar un intervalo grande a modo que corte con el conjunto, pero como la definición dice que cualquier entorno debería cumplir, también los intervalos pequeños deberían cumplir y los pequeñitos no cumplen, porque no se van a intersectar con el conjunto de 1 a 2. Por eso es que el ejemplo dice que el derivado o el conjunto de todos los puntos es de 1 a 2 cerrado, porque el 0 no entraría en esa parte. De ahí el literal B habla de un conjunto B formado por los elementos del 1 sobre n con n que pertenece a los enteros positivos. Estamos hablando básicamente de un conjunto de puntos de la forma 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. Y me dice que el derivado de ese conjunto solamente es el 0. Ya que el 0 es el único punto de acumulación de B, pues cualquier otro elemento de los reales tiene un entorno que no llega a intersectar a B. Vaya, el ejemplo B es bastante bonito porque tiene que ver un poco con el concepto de la densidad de los números racionales, que eso más adelante lo vamos a tocar con mayor profundidad. Pero la idea del ejemplo B es la siguiente. Si yo dibujo la recta real para el ejemplo B y yo comienzo a ubicar los puntos del conjunto B en la recta, el primer número que va es el 1. El conjunto B no es un intervalo, el conjunto B es un conjunto de varios puntos. El segundo es el 1 medio. Aquí lo voy a poner al revés, va. El primero es el 1, el segundo es el 1 medio, que iría por acá. El tercer punto es el 1 tercio, luego viene el 1 cuarto, luego viene el 1 quinto y así sucesivamente para atrás. Pero son puntitos, no son intervalos, son puntitos. Y así sucesivamente, y a medida que nos vamos aumentando el valor de n, creo que es bastante obvio que esto viene siendo una sucesión y se acercan al valor de 0 a medida que yo voy aumentando el n. Pues, ¿qué es lo que sucede? Como estamos siempre en la recta real, si yo armo un intervalo alrededor de 1, si el intervalo es bastante pequeño, el intervalo no va a llegar abarca el 1, sí, pero no intersecta ningún otro elemento del conjunto. Y también, insisto, ¿no? Insisto que los intervalos que yo formo o las bolas abiertas
debemos quitar el punto que nosotros estamos analizando y al quitarlo debe seguir teniendo intersección, si no, no sirve. Si yo quito el 1, ese intervalito que he dibujado simbólico ahí, no cumple con intersectar a ningún otro elemento del conjunto B. Entonces 1 no es punto de acumulación. ¿Qué pasa con el 1 medio? El 1 medio está bastante cerca del 1 tercio, pero yo puedo crear un intervalo muy, pero muy pequeñito que contenga el 1 medio y que esté separado de los demás y que no intersecta ningún otro. Entonces no es punto de acumulación. Y así todos los demás. Yo puedo ir creando intervalos tan pero tan pequeñitos que todos los puntos van quedando aislados de los demás y los intervalos no se intersectan. Obviamente, un intervalo bastante grande sí lo hará, pero la idea es que cualquier intervalo debería cumplir. No importa si es grande o es pequeño. Pero ¿qué pasa con el 0? El 0, a medida nosotros nos vamos acercando, como n va a tender a infinito, esta cantidad de elementos de B es infinita. Cada vez que n va aumentando, el punto se va acercando cada vez más y más a 0. Total que cuando llega a 0, nosotros podemos formar un intervalo muy, pero muy pequeño que contenga a 0 y siempre vamos a poder meter algún elemento de B en ese conjunto. ¿Por qué? Porque los elementos de B, insisto, son infinitos y a medida que va aumentando n se va haciendo cada vez más y más cercano a 0. Por ejemplo, yo tomo el 0 y yo creo alrededor de él un intervalo, supongamos que el intervalo va exagerando de 0.00001 negativo a 0.00001 positivo. Y ese es el intervalo abierto que contiene a 0 que yo formo. ¿Puedo yo encontrar algún número E del conjunto B que esté metido en ese intervalo? Bueno, pues será de empezar a probar, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, fácil. El número 1 entre 10 millones cumpliría con estar ahí, el número 1 entre 10 millones o así podemos ir probando nosotros más y más valores a modo de encontrar uno ahí. 1 entre 10 millones cumple con ser parte del conjunto. Entonces, no importa qué intervalo yo cree alrededor de 0, muy pequeño puede ser el intervalo, pero yo siempre puedo ponerme a probar con valores grandes de n a modo de encontrar uno que 1 entre n quede metido ahí adentro. No sé si se entiende la idea. Por eso es que dicen que el único punto de acumulación es 0. Y el 0, fíjense que no pertenece al conjunto B. El 0 no pertenece a B, pero es un punto de acumulación. Y por este ejemplo es que los puntos de acumulación se llaman puntos límites, porque el límite de esta sucesión de puntos es en efecto 0. Es el valor al cual se aproxima la sucesión de puntos. Entonces, por eso se le llaman a los puntos de acumulación también puntos límites, porque cuando los conjuntos son como una especie de sucesión, entonces el punto de acumulación termina siendo el límite al cual se aproxima dicha sucesión. No sé si hay alguna pregunta con ese. ¿Alguna preguntita? Ah, vaya. Ya decía yo, ahí César me está confirmando que entonces no es de topología la actividad, sino que es de compleja. Sí, en compleja sí vi yo también en el grupo que tengo que hay un archivo de 3 ejercicios, pero en topología entonces no hay. Ok, perfecto. Bien, bueno, sigamos con los otros puntos que vamos a discutir ahorita, los puntos de adherencia. Estos puntos de adherencia también se conocen como puntos de cierre, y si yo tengo un conjunto, los puntos de adherencia son aquellos que se denotan por el nombre del conjunto y una línea o una barra en la parte superior. Los puntos de adherencia son bastante parecidos a los puntos de acumulación en cuanto a la definición que tienen, con una pequeña pero muy significativa diferencia. Vamos a ver si la captamos. Entonces, los puntos de adherencia me dice que, dado un espacio métrico XD, sea A un subconjunto de X, se dice que un elemento X es punto adherente de A si todo entorno
U de X cumple que U interceptado con A es distinto de vacío. O sea, que todo entorno debe interceptarse con A. Es decir, no hay ningún entorno de X, totalmente contenido en el complemento. Esto lo que quiere decir es que los entornos o están metidos dentro de X o tienen parte adentro y parte afuera, pero nunca están completamente afuera. El conjunto de puntos de adherencia de A, se llama adherencia o clausura de A. También se le llama cerradura y se anota por A barra. Conjunto de puntos de adherencia, clausura de A o cerradura de A. Las tres formas son equivalentes para llamarle a este conjunto. Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un punto de adherencia y un punto de acumulación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los puntos de adherencia y puntos de acumulación? ¿No lo ven o no lo captan o lo digo yo? ¿Cuál es la diferencia entre los puntos de adherencia y los puntos de acumulación? No sé si me voy a equivocar, Lick, pero los de acumulación son todos aquellos que contienen, bueno, que son un punto de A, pero que contienen elementos fuera de la X. Y los de adherencia son lo contrario. No, no va por ahí. Pero sí mencionó algo importante, la X. La diferencia está aquí, en esta condición, la voy a marcar. En puntos de adherencia, mire lo que dice acá. Los entornos interceptados con A tienen que dar distinto de vacío y el entorno contiene a X. Pero en los puntos de acumulación, ¿qué es lo que dice acá? Los entornos menos el X interceptado con A debe estar distinto de vacío. ¿Qué quiere decir eso? Las dos definiciones son muy, pero muy parecidas y por eso uno cuando ve esto por primera vez es normal que uno se equivoque, se confunda o los tome al revés o los tome que son iguales. La diferencia es que vamos a crear un entorno o una bola abierta alrededor del punto y vamos a ver que la intersección con el conjunto sea distinta de vacío en los dos. Pero en los puntos de acumulación, la intersección debe ser distinta de vacío quitando el centro, quitando el elemento que estoy analizando. En los puntos de adherencia, la intersección debe ser distinta de vacío, pero dejando el centro en el conjunto. Bajo ese concepto, el ejemplo que vimos en puntos de acumulación acá, que era este de literal C, del 0 unido con 1 y 2, el 0, si yo le formaba un intervalo alrededor de él y yo quito el 0, ya ese intervalo no intersecta al conjunto. Pero si yo dejo el 0 ahí, hay intersección. ¿Cuál es? El mismo 0. Los puntos de adherencia sí tomarían en cuenta el 0 en este conjunto, porque la intersección con el conjunto es el mismo centro del intervalo que yo estoy formando. Entonces esa es la diferencia. Repito, los puntos de acumulación, la intersección se debe dar quitando el centro. En los puntos de adherencia, la intersección se debe dar, pero dejando el centro ahí. Por lo tanto, para los puntos aislados como este 0, si yo formo un entorno alrededor de él, aunque no se intersecte con nada más, pero como lo tiene a él ahí, ya es punto de adherencia. Todos los puntos que saqué en el conjunto B, los intervalos dije que yo los puedo formar tan pequeñitos que no intersecten a otros elementos. Y eran puntos de acumulación porque los intervalos de ahí voy a quitar el centro. Entonces, en este intervalo que yo formé para el 1 lo quito. Y si yo quito el 1, ya no hay nada intersectado con el conjunto. Pero sí sería punto de adherencia porque en los de adherencia el punto no se quita. Al no quitarse el centro, entonces la intersección, por muy mala que sea, por lo menos va a tener al punto en cuestión alrededor del cual estoy formando
la bola abierta. Entonces, esa es la diferencia entre puntos de acumulación y adherencia. En unos quito el centro, en otros lo dejo, nada más. Y de ahí me ponen un ejemplo acá. Consideremos los reales con la distancia usual y el intervalo semiabierto de 0 a 1. Me dice que la cerradura es el intervalo completamente cerrado de 0 a 1. ¿Por qué? Porque, pues si yo armo el intervalo de 0 a 1, supongamos que lo armo por acá. Aquí está 0 y aquí está 1, este intervalo. Yo alrededor de cualquier punto puedo formar una bola abierta que tenga intersección con este conjunto. Y si yo tomo 0, ya habíamos visto antes, armo un intervalo alrededor de 0 y ese intervalo tendrá intersección con el conjunto. Si yo quito el centro, tiene, y si yo lo dejo, también tiene. Este 0 era punto de acumulación y también punto de adherencia. Por lo tanto, el conjunto de puntos de adherencia es el intervalo 0, 1 cerrado, porque el 0 no pertenece al conjunto, pero sí es un punto de adherencia. Esto me lleva al hecho que también en los puntos de adherencia, un punto puede ser punto de adherencia sin necesidad de estar en el conjunto. Los puntos de acumulación y los de adherencia no necesariamente tienen que estar metidos dentro del conjunto. La gran diferencia entre puntos de acumulación y adherencia se refleja cuando los ejercicios tienen puntos aislados. Cuando es un intervalo abierto, semiabierto, cerrado, no. Pero si es en la recta real y hay puntos aislados, ahí es donde se ve la gran diferencia entre un punto y otro. Porque los puntos aislados no son puntos de acumulación, pero sí son puntos de adherencia. Bueno, por último, el último concepto de ahora es este de conjunto frontera y punto frontera, o al revés, punto frontera y conjunto frontera. Los puntos frontera, en términos muy intuitivos, son todos aquellos puntos que están en el borde del conjunto que estoy analizando. Aquí, en este diagrama, se ha tratado de especificar que el M mayúscula es como el conjunto más grande. Dentro de él se toma el subconjunto A, punteado en el borde. Entonces, toda esa franja punteada es lo que vendría a ser el conjunto de puntos frontera. Todos esos puntitos del borde son el conjunto de puntos frontera. La definición matemática nos dice que un punto es frontera de un subconjunto A si cumple que una bola abierta centrada en él tiene intersección tanto con el conjunto A como con el complemento. Eso es lo que me dicen estas dos condiciones, que la intersección se debe dar tanto con A como con su complemento. Y eso es bastante obvio. Si yo tomo un punto aquí en el borde y creo una bola abierta alrededor de él, esa bola abierta tiene puntos tanto adentro de A como afuera. Quitando el centro o no quitando el centro, eso se va a cumplir. Por lo tanto, son puntos frontera. Todos aquellos puntos donde yo pueda formar una bola abierta que tenga puntos adentro y puntos afuera, entonces esa es un punto frontera. Y lo que les comenté un poco la tutoría anterior, creo que fue que los puntos frontera de un conjunto se representan matemáticamente por la notación de derivada parcial, por esta que está acá, el operador de derivada parcial, pero solo así, como que fuera parcial de A, digamos, nada más, o FR de A. FR de A es como una notación un poco más comprensible, es la que aparece en la tarea, pero en libros bastante formales de topología, la frontera suelen usarla con la otra notación, con la notación de derivadas parciales. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo así un poquitito más completo, como este que está acá, y dejamos otro para el día domingo. Este ejemplo me dice lo siguiente. En R, con la distancia usual, estudie la adherencia interior. El interior lo definimos en tutorías pasadas. Frontera y puntos de acumulación de este conjunto, del conjunto A formado por todos los elementos de la forma 1 más menos 1 a la n sobre n, con n que pertenece a los naturales. Bueno, esto que está aquí está de más. Esto se fue. Esto no va. Ok, entonces, primero la interpretación geométrica o en términos de extensión del conjunto A. Le vamos dando valores a la n y vamos sacando todos los elementos del conjunto A. Y eso es lo que está aquí abajo. Al darle valores a la n, los elementos de A son 0, 3 medios, 2 tercios, 5 cuartos, 4 quintos, 7 sextos y así sucesivamente.
Aquí, como podemos ver, si nosotros quisiéramos analizarlo como sucesión, directamente no hay una secuencia porque van alternados. Unos van aumentando, otros van disminuyendo. Entonces, se puede analizar por subsucesiones y ver a dónde tiende cada una de las subsucesiones de estos conjuntos. Por ejemplo, si uno toma los números de las posiciones pares, va a 3 medios, 5 cuartos, 7 sextos y así sucesivamente. 3 medios es 1.5, 5 cuartos es 1.25, 7 sextos vendría a ser 1.16, o sea, estoy hablando de este y este. Los términos en la posición par se van aproximando a 1 porque van disminuyendo, mientras que los términos en la posición impar también se van aproximando a 1, pero van aumentando. Entonces, en general, como que lleva la tendencia de aproximarse a 1, pero viéndolo por subsucesiones. Pero bueno, ese es un dato extra. Ahora bien, analizando los conjuntos que hemos estado viendo ahora, el conjunto de puntos de adherencia. Los puntos de adherencia me dice que son el 1 unido con A. ¿Por qué? ¿Por qué el 1? Porque el 1, aunque no pertenece al conjunto, porque esto nunca llegará a ser exactamente 1, pero es un punto al cual se aproximan. Entonces, como a medida que yo aumento el n, los valores se van a ir acercando a 1, al final de cuentas, yo puedo crear alrededor de 1 una bola abierta que se va a terminar intersectando con algún elemento de este conjunto. Esto es infinito. Yo puedo encontrar siempre, usted crea un intervalo alrededor de un 1, del número 1, y usted puede buscar un n adecuado lo suficientemente grande para que le forme un número que quede en ese intervalo. Siempre lo va a poder hacer. Entonces el 1 es punto de adherencia. ¿Por qué? Porque el punto de adherencia es aquel donde al formar un entorno y no quitar el centro, genera intersección con el conjunto A. Por eso es que el 1 es punto de adherencia. Y me dice que la adherencia es el 1 unido con el mismo conjunto A, lo que quiere decir que todos los números de A también son puntos de adherencia. Y bueno, tiene su lógica, porque si yo tomo el 0 y luego el 3 medios, y esto supongamos que los ubico en una recta real, 0 por acá y el 3 medios por acá. Bueno, aquí hay una gran diferencia, ¿no? 0 y 3 medios. Por ejemplo, yo puedo crear un intervalo alrededor de 0. Ese intervalo puede ser lo suficientemente pequeño para no tocar al 3 medios ni a ningún otro elemento del conjunto A. Pero como el criterio de adherencia es que el intervalo debe intersectar al conjunto sin quitar el centro, bueno, puede que no intersecte a ningún otro elemento, pero como el 0 pertenece a ese intervalo y se mantiene, ya esa es una intersección. O sea, el propio centro del intervalo ya es una intersección con el conjunto. Aunque no toque a ningún otro, el propio centro, insisto, ya es una intersección y por lo tanto todos los puntos van a ser adherencia. Si fuera puntos de acumulación, ahí es diferente, porque en los puntos de acumulación yo lo que tengo que hacer es quitar el centro. Queda como una especie de hueco ahí, quitando el centro. Ahí sí ya no hay intersección si yo quito el 0. Por eso es que la adherencia es 1 unido con A. La frontera, bueno, la frontera me dicen que es la cerradura de A menos el interior de A. Esto es muy importante porque esta es como una fórmula topológica, digamos. La frontera de un conjunto, hay una relación que nos dice la frontera de A se puede escribir como el cierre de A menos el interior de A. El cierre de A ya lo tenemos, que es 1 unido con A. Esa es la cerradura. Y el interior de A es vacío. ¿Por qué? Porque el interior de A, que ahí arriba lo ponen que es vacío, porque toda bola centrada en un elemento del conjunto A no estará completamente contenida en A. Tendrá un elemento de A, pero de ahí tendrá también elementos que no están en A. Entonces el interior de A es vacío. Ningún punto cumple con tener una bola abierta que esté completamente en A. El interior es vacío, así que la frontera de A sería igual a la cerradura de A nada más. ¿Por qué? Porque el interior es vacío. Y por eso se ha puesto eso acá. Frontera de A es igual a la cerradura de A. O sea que sería esto mismo que está acá.
Estas identidades, por así decirlo, de que la frontera es igual a la cerradura menos la adherencia, es importante de irlas anotando por aparte y tenerlas ahí fresquecitas, porque en muchos problemas le van a ahorrar a uno muchos cálculos. A veces los puntos frontera, por ejemplo, no conviene tanto sacarlos viendo un dibujo o viendo los elementos de un conjunto, sino que a veces estas igualdades ayudan bastante. Si uno ya tiene la adherencia y ya tiene el interior, pues aplica esto y ya está el resultado de la frontera. Y los puntos de acumulación solo es el 1, por lo que ya estábamos hablando de los intervalos o los entornos de los elementos. El 1 no pertenece al conjunto, pero cualquier intervalo alrededor de él va a contener elementos de A. Mientras que para todos los demás puntos, si yo formo intervalos alrededor de ellos, pero quito el centro, que son los mismos puntos, ya la intersección es vacía. Así que pues ahí tenemos este ejemplito fácil, rápido, sobre cómo determinar adherencia interior, conjunto de puntos frontera y puntos de acumulación del conjunto A. ¿Alguna pregunta con esto? Hay que tener bastante clara la diferencia entre punto de acumulación y punto de adherencia, si no aquí es fácil confundirse. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces les dejo a ustedes este ejercicio. La próxima clase, tutoría, el domingo vemos otro ejemplo y les dejo este, sencillito. Consideren R2 con la distancia usual el conjunto A formado por todos los pares ordenados con Y mayor o igual que 0, menor que 1, X mayor que 0 y menor que 1. Este es tipo el de las franjas. Es una franja horizontal combinada con una vertical, pero no es ni completamente cerrada ni completamente abierta. Hay que ver ahí las desigualdades. Unida con el punto 2, 0. Es un rectángulo, bueno, un cuadrado se le va a formar acá. Es un cuadradito unido, formado por dos franjas. Y a ese cuadrado le van a agregar específicamente el puntito 2,0, que vendría a ser casi como un punto aislado en R2. Así que ahí se le pide calcular la adherencia interior, frontera y puntos de acumulación de A. No hay necesidad de hacer tantas operaciones matemáticas. Estos son problemas bastante así intuitivos que se van más explicados que otra cosa y ya está. Así que les dejo ese como para que traten de practicar ustedes y ya. Cuando se les deje algo en una tutoría en topología, no lo tomen tan a la ligera como que, bueno, si quiero lo hago, si quiero no, porque a veces los ejercicios que se dejan así para el estudiante en las tutorías se terminan pidiendo y pueden contar como una nota o puntos extra después. Así que usted vaya ahí coleccionándolos y en algún momento puede que se le pida. Bien, esto sería, bueno, no sé si se lo vuelvo a poner o qué, no lo pensé. Lo voy a volver a poner, ahí está. Por si le quieren tomar captura o algo, ahí está. Y esto sería lo que teníamos para trabajar hoy. No sé si hay alguna pregunta. No, Lick, de mi parte no. Ok. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, chicos. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el domingo de 9 a 11. Ahí les compartí en
grupo de WhatsApp. Las 2 grabaciones de las tutorías anteriores están en YouTube y eso es todo. Voy a ver si creo el grupo aparte, como me comentaba César, y si es así, pues les voy a mandar otro enlace diferente para que se puedan conectar ya en ese grupo el día domingo. Ahí se los mando por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Lick. Bueno, gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos el domingo.